del conjunto potencia. Es un conjunto muy especial. Se simboliza con P de A o también 2 elevado a la A. Se llama también conjunto de partes. Es un conjunto especial cuyos elementos son todos los subconjuntos de otro conjunto tomado como referencia. O también ya habíamos mencionado que se llama conjunto de partes. Vamos a hacer un ejemplo con mucho detalle acá. Pon atención. El conjunto A que tenga como elementos 3, 5 y 7. ¿Ya? Tiene 3 elementos el conjunto A. ¿Qué sucedía si yo bajaba este objeto, este símbolo? Este es un elemento del conjunto A. Diríamos que 3 le pertenece a A. Pero si a este elemento le ponía llave externa, inmediatamente esto se convertía en subconjunto de A. Por eso que llave de 3 estaba incluido en A. Muy bien. Y lo mismo hago con el 5. Bajo el 5, así como está, sería un elemento. Pero si le pongo una llave externa, se convierte en subconjunto. Y lo mismo hago con el 7. Le pongo llave externa, se convierte en subconjunto. Estos 3 subconjuntos se conocen como subconjuntos unitarios de A. ¿Por qué subconjuntos unitarios? Porque tienen un solo elemento. Ahora, yo podría bajar 3 y 5. Y a esos 3 y 5 le pongo llave externa, inmediatamente se transforma en un subconjunto de A. Lo mismo, puedo bajar el 3 y el 7, y le pongo llave externa, se convierte en subconjunto de A. Puedo bajar el 5 y el 7, y le pongo llave externa, se convierte en subconjunto de A. Y si bajo 7 y 5, es lo mismo que 5 y 7. No te olvides que el orden de los elementos no interesa dentro de los conjuntos. Por lo tanto, esas 3 combinaciones nada más hay de a 2. A estos 3 subconjuntos se llaman subconjuntos binarios, porque tienen 2 elementos cada uno de ellos. Como también podría bajar el 3, el 5 y el 7, o sea, a la vez. Y a eso le pongo llave externa, entonces lo convierto en subconjunto. Y todo ello sería un subconjunto de A. Y finalmente hay que recordar que hay alguien que es subconjunto de todos. ¿Quién? El conjunto vacío. El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces, ¿qué hemos armado acá? Todos los subconjuntos que tiene A. Todos los subconjuntos que tiene A. Si yo quiero relacionar todos estos con A, diríamos que están incluidos. Pero ¿qué sucede si a estos les pongo punto y coma, los separo por punto y coma o comas, y les encierro en llaves principales? ¿Qué sucede? Todos estos se convierten inmediatamente en elementos del conjunto que voy a poner acá. Si acá yo pusiera un conjunto B, diría que el conjunto B tiene como elementos todos los subconjuntos de A. Solo que trivialmente a este no se le llama conjunto B, se le llama conjunto potencia. De ahí sale el concepto. El conjunto potencia de A es aquel conjunto cuyos elementos, acá está, son todos los subconjuntos de otro conjunto tomado como referencia. En este caso, A. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Que A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Tiene A. Que a su vez esos 8 subconjuntos se comportan como elementos del conjunto potencia. No te olvides que estas estructuras cumplen una doble función, de ser subconjuntos de A y a la vez elementos del conjunto potencia. Muy bien, si me has seguido la secuencia seguramente lo estás entendiendo. La cantidad de elementos del conjunto potencia, hemos visto que tiene 8 elementos el conjunto potencia, se da por una fórmula, 2 elevado a la cardinalidad de A, o a la cantidad de elementos de A. Entonces lo que tengo que hacer es solo ver cuántos elementos tiene A. A tiene 1, 2, 3 elementos. Entonces esto se reemplaza por 3 y tendríamos que la cantidad de elementos del conjunto potencia de A sería 2 al cubo. Y 2 al cubo equivale a decir 2 por 2 por 2. Eso sería 8. ¿Por qué 3 acá? Porque A tiene 3 elementos. Es decir, si solamente nos pidieran hallar la cantidad de elementos o la cardinalidad, que es lo mismo, cantidad de elementos o cardinalidad del conjunto potencia, puedo aplicar la fórmula 2 al cubo y es 8 y ahí queda. Muy bien, ¿qué más podemos hablar de esto? Podemos hablar de qué es un subconjunto propio, quiénes son subconjuntos propios. Los subconjuntos propios, dice por concepto, son todos los subconjuntos de un conjunto dado, excepto el mismo conjunto. En este caso puse todos los subconjuntos de un conjunto A, es propio, excepto el mismo conjunto A. Voy a volver a tomar este ejemplo anterior, voy a
vamos a colocar acá todos los subconjuntos, ya hemos visto que es llave de 3, llave de 5, llave de 7, sucesivamente, todos ellos son subconjuntos de A, del conjunto A. Si yo quiero hablar de subconjuntos propios, diría, todos estos son subconjuntos propios, excepto el mismo conjunto, Por lo tanto, llave de 3, llave de 5, llave de 7, llave de 3, 5, llave de 3, 7, llave de 5, 7 y el conjunto vacío son subconjuntos propios de A, excepto el 3, 5, 7, llave de 3, 5, 7. ¿Por qué? Porque el llave de 3, 5, 7 representa el mismo conjunto A. Es el único que no es propio, el único. Entonces, ¿quién no es propio? En conclusión, el mismo conjunto. Todos los demás subconjuntos serían llamados subconjuntos propios. Para hallar la cantidad de subconjuntos propios, pues simple, si antes encontramos que había 8 subconjuntos en A y solo vamos a quitar uno, porque siempre va a tener al mismo conjunto incluido dentro de él, entonces la fórmula para hallar la cantidad de subconjuntos propios va a ser la misma anterior, pero al final quitándole 1. Este 1, ¿por qué? Porque estamos quitando el mismo conjunto. Muy bien. Y donde n de A viene a ser la cantidad o cardinalidad del conjunto A. Entonces, la cantidad de subconjuntos propios de A sería 2 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque A tiene 3 elementos. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque siempre voy a eliminar el único que no es propio. El único que no es propio es el mismo conjunto. Por lo tanto, 2 al cubo sería 8, menos 1, 7. Tiene 7 subconjuntos propios